La música se detuvo en el momento en que las pesadas puertas de roble se abrieron con un chirrido. No solo se hizo el silencio en la sala, el aire mismo pareció congelarse. Los 300 alfas más poderosos del continente contuvieron la respiración cuando él entró en escena. Elias Thorne, el rey alfa, estaba cubierto de barro. Su traje estaba rasgado y el olor a sangre fresca emanaba de él en oleadas. Pero nadie se fijó en sus cicatrices. Todas las miradas se fijaron en el pequeño bulto tembloroso que envolvía con fuerza entre sus enormes brazos. Cuando pasó entre la multitud y se detuvo frente al hombre que la había rechazado solo unas horas antes, el rey no gritó. Susurró tres palabras que desencadenaron una guerra. Te faltó uno. La cumbre anual del solsticio de invierno siempre era un ejercicio de vanidad. Celebrada en el gran salón del territorio neutral, era un lugar donde los alfas de todo el hemisferio norte se reunían para hacer alarde de su poder político, intercambiar territorios y mostrar a sus parejas elegidas. Las lámparas de araña, repletas de cristales, proyectaban un resplandor dorado sobre la multitud. El aire olía a colonia cara, champán y al almizcle subyacente de los lobos competitivos. El alfa Marcus Sterling estaba de pie cerca del centro de la sala con una copa de champán en la mano. Era guapo de una forma predecible, con el pelo rubio peinado hacia atrás, una mandíbula tan afilada que podría cortar cristal y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Colgada de su brazo estaba Felicity Vance, la hija de un beta del sur. Era hermosa, vestida con seda carmesí que se ceñía a sus curvas, pero sus ojos se movían rápidamente por la sala, comprobando ansiosamente quién los observaba. Pareces tensa, cariño, murmuró Marcus, dando un sorbo a su copa. Relájate, esta noche somos la pareja de oro. La manada Silver River nunca ha sido tan fuerte. Felicity esbozó una sonrisa forzada. Lo sé, Marcus. Es solo que la gente sigue cuchicheando sobre ella. El rostro de Marcus se endureció al instante. Clara es historia. Era una omega. No tenía lobo. La diosa de la luna cometió un error al emparejarnos, y yo lo corregí. Probablemente ya esté a medio camino de la frontera. O dejó la frase en el aire, encogiéndose de hombros con indiferencia. No importa, ella no es asunto nuestro. He oído que los ataques de los renegados se han reducido cerca del Treine. Un alfa vecino, un hombre llamado Gregory, intervino. Si la expulsas sin protección, Marcus probablemente morirá. Entonces es la naturaleza la que sigue su curso, dijo Marcus con frialdad. La debilidad se elimina a sí misma. La crueldad de la afirmación hizo que incluso Gregory se estremeciera, pero nadie se atrevió a desafiar a Marcus Sterling. Su manada era rica y su temperamento era notorio. De repente, las pesadas puertas dobles al fondo del salón se abrieron de golpe con tal violencia que hicieron vibrar las vidrieras. El sonido fue como un disparo. La orquesta se detuvo en mitad de una nota. Las conversaciones se apagaron en las gargantas. El silencio que siguió fue absoluto. De pie en el arco se encontraba una figura que atormentaba las pesadillas de todos los alfas de la sala. Medía 1,50 y tenía los hombros tan anchos que bloqueaban la luz de la luna que entraba por el pasillo. Su esmoquín, normalmente impecable, estaba destrozado. La camisa blanca estaba manchada de barro y de oscuras manchas de sangre húmeda. La corbata negra le colgaba floja alrededor del cuello. Era Elias Thorne, el rey alfa de la manada Obsidian Shadow. Los rumores sobre Elias eran aterradores. Decían que había matado a su propio padre para hacerse con el trono. Decían que su lobo era una bestia prehistórica, más grande que un oso. Decían que no tenía corazón, ni pareja, ni piedad. Pero esa noche, el rey parecía diferente. No estaba fingiendo, no estaba proyectando su aura para someterlos, aunque el poder que irradiaba hacía que a todos se les erizara el vello de los brazos. Llevaba algo consigo. Elías dio un paso adelante, sus pesadas botas resonando contra el suelo de mármol. Thud, thud, thud. La multitud se abrió como el mar rojo. Nadie quería estar a su alcance. Cuando se acercó a la luz, se pudo ver claramente el bulto que llevaba en brazos.
Era una mujer. Era diminuta en comparación con su enorme complexión. Sus ropas estaban hechas jirones, un sencillo vestido gris rasgado en el dobladillo y manchado de suciedad. Tenía las piernas magulladas y un feo corte en la frente que se había secado con sangre. Estaba inconsciente, con la cabeza apoyada en el pecho del rey, y su pálida mano agarraba con fuerza la solapa rota de su chaqueta. El rostro de Elias era una máscara de fría furia. Sus ojos, normalmente de un ámbar penetrante, se estaban volviendo del color negro azabache de su lobo. Pasó junto a los aterrados espectadores, con la mirada fija en un único objetivo. Marcus Sterling. Felicity jadeó y dio un paso atrás, escondiéndose detrás de Marcus. Marcus, hay que reconocerlo, se mantuvo firme, aunque el vaso que tenía en la mano temblaba, derramando champán sobre sus caros zapatos. Elías se detuvo a 1 metro de ellos. El olor a lluvia de pino del bosque y violencia emanaba de él, dominando la colonia de Marcus. Rey Elías. Marcus tartamudeó, tratando de encontrar su voz. No te esperábamos hasta mañana. ¿Ha habido algún accidente? Elías no respondió. Miró a la chica inconsciente en sus brazos, cambiando su peso suavemente, como si estuviera hecha de porcelana. Luego volvió a mirar a Marcus. ¿Sabes quién es ella?, preguntó Elías. Su voz era grave, un rugido que vibraba en el suelo. Marcus miró a la chica y abrió los ojos con auténtica sorpresa. Reconoció el vestido gris. Reconoció el cabello castaño apagado. Clara, susurró Marcus. Luego se burló, tratando de recuperar la compostura. Es solo una omega de mi manada. La rechacé esta mañana. No es nada. ¿Por qué el rey lleva consigo la basura de la manada del río Plateado? La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Celsius. ¿Basura? Elías repitió la palabra, saboreándola. No tiene lobo, majestad. Felicity alzó su voz chillona. Es un defecto. Marcus hizo lo mejor para el linaje. Elías giró lentamente la cabeza para mirar a Felicity. Ella cerró la boca al instante, temblando. No tiene lobo, dijo Elías en voz baja. Eso es lo que tú crees. Volvió a mirar a Marcus. La encontré a 3 millas de tu frontera. La perseguían 3 lobos solitarios. La habían acorralado contra el barranco. Bueno, Marcus se encogió de hombros, sudando ahora. Como dije, la naturaleza sigue su curso. Mató a 2 de ellos, dijo Elias. La sala contuvo el aliento. Un murmullo colectivo recorrió la multitud. Una omega sin lobo matando a 2 renegados salvajes. Era imposible. Los mató con una roca afilada y sus propias manos antes de desmayarse por la pérdida de sangre. Elías continuó hablando, alzando la voz, que resonaba en el techo abovedado. Y cuando la encontré, cuando la levanté, ¿sabes lo que sentí? Sterling. Marcus tragó saliva. No. Elías se acercó, invadiendo el espacio personal de Marcus. Los ojos del rey eran ahora completamente negros. Sentí la atracción. Elías gruñó. Sentí que el vínculo se rompía con tanta fuerza que casi me hizo caer de rodillas. Una onda expansiva recorrió la sala. Ella es tu compañera, susurró Gregory desde un lado. Ella es mi reina. Elias corrigió su voz, sin dejar lugar a discusiones. Miró a Marcus con puro y auténtico odio. Tú la rechazaste, rompiste el vínculo, la dejaste morir en la nieve. Yo, yo no lo sabía, tartamudeó Marcus, dándose cuenta de la pesadilla política en la que acababa de meterse. Si ella es tu compañera, majestad, estaré encantado de entregársela. Tómela. Es suya. Elias soltó una risa oscura y humillante. Oh, la voy a tomar, dijo Elias. Pero te equivocas en una cosa, Marcus. ¿En qué? ¿Crees que el vínculo se ha roto por completo? Elías miró a Clara y su expresión se suavizó hasta convertirse en algo agonizantemente tierno. Le apartó un mechón de pelo de la frente magullada. Pero cuando la encontré, no estaba pidiendo ayuda. No estaba llamando a su madre. En su delirio, susurraba tu nombre. Felicity soltó un sollozo ahogado de celos. Ella todavía te ama, tonto, dijo Elias, mirando a Marcus con lástima y disgusto. Y esa es la única razón por la que sigues respirando ahora mismo. Porque si te mato esta noche podría romper lo poco que le queda de espíritu.
Elías le dio la espalda a Marcus y se dirigió a toda la sala. «Que se sepa», gritó su orden, resonando entre los alfas. «Clara Mitchell está bajo la protección de la sombra de obsidiana. Cualquiera que hable mal de ella, cualquiera que la toque, responderá ante mí». Comenzó a caminar hacia la salida, y la multitud se apartó aún más rápido esta vez. «¡Espera!», gritó Marcus, dejando que su ego se impusiera. «Ella es mercancía dañada, Elias. Es estéril. Por eso la rechacé. Estás aceptando a una reina que no puede darte un heredero». Elías se detuvo. No se dio la vuelta. «Ya lo veremos», dijo el rey, y luego salió a la noche, llevándose consigo a la chica rechazada y el aliento de todo el salón. El viaje de regreso al palacio de obsidiana fue un borrón de movimiento. Pero para Elías, el mundo se había reducido al latido de su corazón contra su pecho. Se sentó en la parte trasera de su sub blindado, Clara, tumbada sobre los asientos de cuero con la cabeza en su regazo. Su beta, un hombre llamado Julian, conducía en silencio, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor con expresión preocupada. «Señor», dijo Julian en voz baja mientras el coche avanzaba a toda velocidad por las sinuosas carreteras de montaña. «El médico de la manada está preparando la unidad de traumatología. ¿Está estable?» «Su pulso es débil», murmuró Elias, con la mano suspendida sobre el pecho de Clara. Podía sentir el débil y errático latido de su corazón. Eso lo aterrorizaba. «Ha perdido mucha sangre, Julian. Conduce más rápido». Elías bajó la mirada hacia su rostro. Incluso cubierta de suciedad y moretones, tenía una delicada belleza que le hacía doler el pecho. Había pasado 30 años esperando a su compañera. Había conquistado manadas, amasado una fortuna y unido a las facciones beligerantes del norte. Pero había estado solo. Se había resignado a la idea de que la diosa de la luna lo había olvidado. Y entonces, esa noche, mientras tomaba un atajo por el bosque para evitar a los paparazzi en la entrada de la cumbre, había oído un grito. Recorrió la línea de su mandíbula con el pulgar. «Clara». El nombre sabía a miel. ¿Por qué la rechazó? Elías se susurró a sí mismo, con la ira resurgiendo de nuevo. «Marcus Sterling es un idiota», dijo Julian desde el asiento delantero. «Valora más el estatus que la conexión. Si ella no se transformaba a los 18 años, la consideraba inútil». «Ella luchó contra dos renegados», dijo Elias, todavía maravillado por el hecho. «Tiene espíritu de guerrera, aunque no tenga garras». El coche giró hacia el camino de grava del palacio. Era una fortaleza de piedra negra y cristal, construida en el lado de un acantilado con vistas al valle. Cuando el coche se detuvo, Elías no esperó a que los guardias abrieran la puerta. La abrió de una patada, cogió a Clara en brazos y corrió hacia el ala médica. «Despejen el pasillo», rugió. Las enfermeras y los médicos se dispersaron, dejando paso a su rey. El doctor Aris, el médico jefe, lo recibió en las puertas de la UCI. «Déjela aquí, Majestad», ordenó Aris, señalando una camilla. Elías la acostó, con las manos reacias a soltarla. Cuando las enfermeras comenzaron a cortar su vestido destrozado y a conectarla a los monitores, Elías sintió un dolor fantasma en su propio pecho. Sentía cada movimiento que ella hacía mientras dormía. «Señor, tiene que apartarse», dijo el doctor Aris con firmeza. «Tenemos que limpiar estas heridas y colocarle la pierna». «No me voy», gruñó Elias. «Entonces quédese en un rincón y déjenos trabajar o será usted el motivo de que ella contraiga una infección». Elías apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás. Observó cómo le limpiaban la sangre de la piel. Bajo la suciedad, ella estaba pálida, casi translúcida. Vio la marca en su cuello, la marca de apareamiento que Marcus le había hecho años atrás, ahora roja e inflamada, simbolizando el rechazo. Parecía una quemadura. Pasó una hora, luego dos. Finalmente, las máquinas emitieron un pitido rítmico y constante. El Dr. Aris se acercó a Elias con aspecto agotado. «Vivirá», dijo Aris. Elías soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Pero sí hay algo extraño». «Extraño», Elías se tensó. «¿Qué es?» «Sus análisis de sangre»,
dijo Aris, sosteniendo una tableta. Dijiste que no tiene lobo, que es latente. Eso es lo que dijo Sterling. Bueno, Sterling está ciego, dijo Aris, tocando la pantalla. Tiene niveles increíblemente altos de hormonas de licantropía, más altos que los de un alfa, pero están inactivos, suprimidos. Elías frunció el ceño. ¿Suprimidos? ¿Cómo? Parece veneno, dijo Aris con gravedad. O una maldición. Alguien le ha estado administrando microdosis de lobo Spain durante mucho tiempo. Lo suficiente para mantener a su lobo dormido, pero no lo suficiente para matarla. Por eso nunca se transformó. Elías apretó los puños. Estaba siendo envenenada por su propia manada. Así parece. Si eliminamos las toxinas, podría despertar, pero la abstinencia será agonizante. Hazlo, ordenó Elías, lo que sea necesario. Clara se despertó con el olor a pino y a algo antiséptico. Sentía todo el cuerpo como si la hubiera atropellado un camión. Tenía la pierna escayolada y le latía la cabeza. Parpadeó tratando de enfocar la vista. El techo era alto y abovedado, no el techo húmedo y mohoso de los cuartos Omega a los que estaba acostumbrada. Intentó incorporarse, pero una mano grande y cálida le empujó suavemente el hombro hacia abajo. Tranquila. Una voz grave retumbó. No intentes moverte todavía. Clara se quedó paralizada. Giró la cabeza lentamente. Sentado en una silla junto a su cama, estaba un hombre al que solo había visto en los periódicos. El Rey Alfa. El pánico se apoderó de ella. Se echó hacia atrás, ignorando el dolor en la pierna, y se apoyó contra el cabecero. Por favor, susurró con la garganta seca. No quería entrar sin permiso. Estaba huyendo. Me perdí. No me mates. Los ojos de Elias, que ella esperaba que fueran fríos, estaban llenos de dolor. Levantó las manos en señal de rendición. No voy a hacerte daño. Clara, dijo suavemente. ¿Sabes mi nombre? Sí. ¿Dónde estoy? Estás en el Palacio de Obsidiana. Estás a salvo. Clara negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Ningún lugar es seguro. Marcus me rechazó. Ahora soy una renegada. Si estoy en tus tierras, tienes que ejecutarme. Esas son las leyes. Las leyes no se aplican a ti, dijo Elías con intensidad. ¿Por qué? Susurró ella. Porque no valgo nada. Elías se levantó lentamente. Se movía con la elegancia de un depredador, pero se detuvo al borde de la cama. Se inclinó y la miró a los ojos. Porque eres mi compañera, dijo. El mundo dejó de girar. Clara lo miró fijamente. Esperó el remate. Esperó la risa cruel. Eso no tiene gracia, dijo con voz temblorosa. Soy un defecto. No tengo lobo. Tienes un lobo, dijo Elías. Solo ha estado durmiendo. Y te está esperando. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Déjame mostrártelo. Clara miró su mano. Estaba llena de cicatrices. Era grande y letal, pero firme. Dudó. Luego, lentamente, extendió la mano y colocó su pequeña mano en la de él. En el momento en que sus pieles se tocaron, una descarga eléctrica le recorrió el brazo. No fue doloroso. Fue cálido. Se sintió como volver a casa después de un invierno largo y frío. Clara jadeó y abrió mucho los ojos. Sintió una agitación en el pecho, una presencia que nunca antes había sentido, un gruñido en lo más profundo de su alma. Compañero, le susurró una voz en su mente. A salvo, miró a Elías, con lágrimas en los ojos. ¿Qué me está pasando? Te estás curando, Clara, dijo Elías, apretándole la mano. Y me aseguraré de que las personas que te hicieron esto paguen. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Beta Julian entró corriendo, con el rostro pálido. Señor, jadeó Julian, tenemos un problema. Elías no soltó la mano de Clara. ¿Qué pasa? Es Alpha Marcus, dijo Julian. Está en las puertas fronterizas. Ha traído un ejército. Clara se quedó rígida. Está aquí. Afirma que hemos secuestrado a un miembro de su manada, continuó Julian. Dice que si no devolvemos a Clara Mitchell en una hora, declarará la guerra al trono de Obsidian. La expresión de Elías pasó de tierna a aterradora en una fracción de segundo. Un gruñido sordo salió de su garganta.
haciendo temblar el vaso de agua que estaba en la mesita de noche. «Que lo intente», dijo Elías. Miró a Clara. «Quédate aquí, descansa». «Te matará», susurró Clara. «Tiene la guardia de plata». Elías se inclinó y le dio un beso en la frente. El contacto mareó a Clara. «Puede traer al mundo entero», le susurró Elías contra la piel, «pero no te llevará de vuelta». Elías se dio la vuelta y salió furioso de la habitación, dejando la puerta abierta. Clara se quedó allí sentada, con el corazón acelerado. Podía sentir cómo el poder del rey se desvanecía a medida que se alejaba, pero el calor en su mano permaneció. No era inútil, era la compañera del rey Alfa. Y, por primera vez en su vida, Clara Mitchell sintió algo que no había sentido en años. Rabia. Miró la vía intravenosa en su brazo. Miró la escayola en su pierna. «Él me envenenó». Se dio cuenta de que Marcus la había envenenado para mantenerla débil. Un gruñido grave brotó de su garganta, un sonido que no pertenecía a un humano. Clara se arrancó la vía intravenosa del brazo. La lluvia comenzó a caer cuando Elias salió por la entrada principal del Palacio Obsidian. No era una llovizna suave, era un aguacero torrencial que convertía el mundo en gris y frío. Pero la temperatura dentro de Elias estaba hirviendo. Al pie de la amplia escalera de piedra, las puertas de hierro de la finca habían sido arrancadas de sus bisagras. Marcus Sterling estaba allí, flanqueado por al menos 50 guerreros de su manada. Eran enormes lobos gruñones de color gris y marrón, con el pelaje enmarañado por la lluvia. Marcus permanecía en forma humana, sosteniendo un megáfono, con el aspecto de un arrogante señor de la guerra. A su lado estaba Felicity, temblando bajo un paraguas, con aspecto más molesto que intimidado. Detrás de Elías, su propia guardia de élite, los Obsidian 5, se desplegaron en abanico. No se transformaron. No era necesario. Estaban de pie con rifles de asalto cruzados sobre el pecho y cuchillos de plata atados a los muslos. «Tienes 10 segundos, Elías», gritó Marcus, con la voz amplificada por encima de la tormenta. «Envía a la chica o quemaremos este lugar hasta los cimientos». Elías se detuvo en el último escalón. No alzó la voz. No necesitaba un megáfono. Cuando un rey alfa habla, el viento lleva sus palabras. «Estás invadiendo mi propiedad, Sterling», dijo Elías con calma, «y has roto mi verja. Eso te va a costar caro». «Quiero a mi Omega», gritó Marcus, con el rostro desencajado. «Es propiedad de la manada. Conoce los secretos de la manada. No puedes simplemente robarla. Es mi compañera». Elías le respondió bajando una octava, lo que hizo que los lobos de la primera línea gimieran y retrocedieran. «Y ella no es una Omega. Es un defecto», espetó Marcus. «Es inútil. Te estoy haciendo un favor. Devuélvela y te dejaré vivir». Elías se rió. Era un sonido oscuro y aterrador. «¿Crees que puedes matarme, Marcus? Has traído a 50 cachorros para luchar contra un lobo». Elías comenzó a desabrocharse la camisa. «Si la quieres, ven a por ella». Marcus gruñó y hizo una señal a sus hombres. «Matad a los guardias. Dejad vivo al rey para que pueda verlo sangrar». Los 50 lobos plateados del río se abalanzaron hacia adelante en una oleada de pelaje y dientes. Elías no esperó. Su cuerpo se resquebrajó y se transformó en el aire. Explotó en su forma de lobo. Una enorme bestia negra como la medianoche que medía casi 2,5 metros de altura hasta los hombros. Sus ojos eran carbones ardientes. Se enfrentó de frente a la oleada de atacantes. Fue una masacre. Elías atravesó la primera línea como si estuviera hecha de papel. Golpeó con su enorme pata, lanzando a 2 lobos contra las paredes de piedra. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello de un tercero, lanzándolo a un lado sin esfuerzo. Los Obsidian 5 abrieron fuego con balas de goma mezcladas con polvo de ajenjo, no letales, pero agonizantes. El aire se llenó de aullidos y gemidos. Pero Marcus había jugado sucio. Mientras la fuerza principal distraía a Elías, un segundo escuadrón de lobos sigilosos había flanqueado el lado del palacio, escalando las paredes hacia el ala médica. Dentro del palacio, Clara cojeaba por el pasillo.
Se había arrancado la vía intravenosa. Le dolía mucho la pierna, arrastrando la pesada escayola, pero el fuego en su sangre la empujaba hacia adelante. Podía oír la lucha en el exterior. Podía oler la violencia. «Está luchando por ti», le decía una voz en su cabeza. «¡Ayúdale!». Clara dobló una esquina y se topó de frente con tres hombres extraños. Vestían trajes tácticos con el escudo plateado del río. «Ahí está», gritó uno de ellos, agarrándola del brazo. «¡Agárrala!», dijo Marcus. «¡Viva o muerta!». Clara gritó, forcejeando contra ellos. «¡Suéltame! ¡Cállate, zorra!». El hombre le dio una bofetada en la cara. El impacto la tiró al suelo. Su visión se nubló. Saboreó cobre. El hombre se inclinó sobre ella, sacando una jeringuilla de su cinturón. «Esto te dejará inconsciente durante el viaje a casa». Clara miró la jeringuilla. Estaba llena de un líquido púrpura y brillante, el mismo veneno que le habían estado administrando durante años. El miedo fue sustituido por una repentina ira cegadora. Comenzó en su vientre y brotó de su garganta. Dije, «Suéltame». No fue un grito, fue una orden. El sonido golpeó a los tres hombres como un golpe físico. No solo se detuvieron, fueron lanzados hacia atrás, deslizándose por el suelo pulido como si les hubiera golpeado una onda expansiva. Las ventanas del pasillo se hicieron añicos hacia afuera. Los hombres se agarraron las orejas retorciéndose en el suelo, con sangre goteando de sus narices. ¿Qué? ¿Qué demonios fue eso? Uno de ellos gimió, incapaz de ponerse de pie. Sus lobos gemían, obligados a someterse por un poder que no debería existir en un omega. Clara se puso de pie respirando con dificultad. No sabía cómo lo había hecho. Solo sabía que tenía que llegar al balcón. Cojeó hasta la ventana rota y miró hacia el patio de abajo. La batalla era encarnizada. Elías estaba rodeado por 20 lobos. Luchaba valientemente, pero ellos lo acosaban, mordiéndole los costados. Clara se agarró a la barandilla de piedra, cerró los ojos y volvió a buscar ese poder. «¡Basta!». Su voz resonó por encima de la tormenta, más fuerte que los truenos. Todos los lobos del patio se quedaron paralizados. No fue una elección. Sus cuerpos se bloquearon. Incluso Elias se detuvo y levantó su enorme cabeza para mirar hacia el balcón. Marcus, que había permanecido en forma humana, cayó de rodillas agarrándose el pecho. La autoridad de su voz le dejó sin aliento. Clara se quedó de pie en el balcón, con el viento azotando su bata de hospital. Un relámpago brilló detrás de ella, iluminando su silueta. «Vete», dijo Clara. Su voz ahora era tranquila, pero resonaba con una antigua y aterradora resonancia. «Llévate tu maldición y vete de mi casa. Si regresas, no solo te mataré, Marcus, borraré tu linaje». Marcus la miró con los ojos muy abiertos, verdaderamente aterrorizado. Nunca había visto a una Omega parecer una diosa de la guerra. «Retírate». Marcus jadeó, poniéndose en pie a toda prisa. «Retírate ahora». Los lobos del río plateado, con el rabo entre las piernas, corrieron hacia los camiones. No miraron atrás. Huyeron. Elías volvió a su forma humana. No le importaba estar desnudo. No le importaba la lluvia. Miró hacia el balcón, con el rostro salpicado de sangre y lleno de asombro. Clara lo miró y sus ojos se encontraron. Entonces sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre la barandilla. Elías la atrapó antes de que cayera al suelo. Había escalado la fachada del edificio a una velocidad imposible, saltando por encima de la barandilla del balcón justo cuando su cuerpo se quedaba sin fuerzas. La cogió en brazos, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo. «Clara», rugió. «Aris, sube aquí». Estaban ardiendo. Su piel estaba caliente al tacto, irradiando un calor que era casi doloroso. No era solo fiebre. Era la fiebre de la transformación. Su cuerpo estaba tratando de cambiar, tratando de purgar los años de veneno, pero estaba sucediendo demasiado rápido. La llevó de vuelta al ala médica, abriendo las puertas de una patada. El doctor Horus ya estaba corriendo por el pasillo, con un equipo de enfermeras detrás de él.
Ella usó un comando, dijo Elias frenéticamente, acostándola en la cama. Detuvo a todo un ejército con una sola palabra: Aris. ¿Cómo es posible? El Dr. Aris comenzó a revisar sus signos vitales. Su frecuencia cardíaca es de 200. Está entrando en paro cardíaco. La energía requerida para un comando como ese agotó todo lo que tenía. ¡Sálvala!, gruñó Elias, agarrando al médico por el cuello. Usa mi sangre si es necesario. En realidad podría ayudar, se dio cuenta Arcis. Tu sangre es potente. Una transfusión podría estabilizar a su lobo. Pero Sia, hemos recibido los resultados del ADN del laboratorio mientras luchabas. Iris se puso pálida. Le entregó a Elias una carpeta. Elías echó un vistazo al papel. Se quedó paralizado. «Esto es imposible», susurró Elias. «No lo es», dijo Harris. «Ella no es una Mitchell. Fue adoptada, ¿verdad? Marcus dijo que sus padres murieron en un ataque rebelde cuando ella era un bebé». «Eso era mentira», dijo Iris. «Mira los marcadores. Tiene el genotipo del linaje Kaum». Elias miró a la mujer dormida con nueva reverencia. La manada Kailum, los lobos celestiales. Eran un mito, la familia real original de la especie de los hombres lobo, que se creía extinguida hace un siglo durante la Gran Guerra. Eran los únicos lobos capaces de emitir la voz de Dios, una orden que ningún alfa podía desobedecer. «Es de la realeza», murmuró Elias. «Me supera en rango a todos», corrigió Arus. Y ese veneno no era solo para suprimirla, era para ocultar su olor. Marcus, o quien quiera que controle a Marcus, sabía lo que era ella. La mantenían débil para evitar que ocupara su trono. Clara Ara se convulsionó en la cama, con un grito desgarrador saliendo de su garganta. «La fiebre está subiendo». Aris gritó: «Señor, no puedo darle sedantes. Un lobo los quemaría. Tiene que aguantar. Tiene que ayudarla». «¿Cómo?». «Piel con piel». Aris dijo que el vínculo de pareja. «Tienes que estabilizarla. Tu lobo puede anclar al suyo para que no arda viva». Elías asintió: «Dejadnos». Pero yo dije: «Fuera». El personal médico se retiró. Elías cerró la puerta con llave. Se quitó los pantalones destrozados y se subió a la estrecha cama de hospital junto a ella. Su cuerpo se retorcía. La apretó contra su pecho, envolviendo su pequeño cuerpo con sus grandes brazos. «Te tengo», le susurró al oído. Clara Ara escuchó mi voz. «Te tengo». Estaba delirando. «Me quema», gimió. «Por favor, haz que pare. Marcus, no me hagas daño. Marcus no está aquí». Elías la tranquilizó, frotándole la espalda con movimientos circulares. Empujó su propio aura hacia ella, una ola refrescante y calmante de poder obsidiano. «Soy Elías, soy tu compañero, estás a salvo». Durante 3 días y 3 noches, Elías no salió de aquella habitación. La abrazó mientras ella gritaba. La abrazó mientras sus huesos se rompían y se reformaban solo para romperse de nuevo mientras su lobo luchaba por manifestarse. Le susurró historias, historias de su infancia, historias de las montañas, promesas de un futuro en el que nadie volvería a hacerle daño. Le dio de beber agua gota a gota. Le limpió el sudor de la frente. En la mañana del 4.º día la fiebre bajó. Elías se había quedado dormido, sentado junto a la cabeza de Clara Ara, que descansaba sobre su hombro. La luz del sol entraba por la ventana reparada y le daba en la cara. Clara Ara se movió. Sus pestañas se agitaron. Abrió los ojos. Ya no eran del suave color avellana que habían sido. Eran de un violeta brillante y penetrante, la marca del Kaum. Miró a Elias, que se despertó sobresaltado al instante. «¿Te quedaste?», susurró ella con voz ronca. «Siempre me quedaré», dijo Elías, apartándole el pelo de la cara. Parecía agotado. Tenía ojeras y barba incipiente, pero sonrió. Clara Ara intentó incorporarse y se dio cuenta de que se sentía diferente. El dolor constante en las articulaciones había desaparecido. Su mente se sentía aguda, clara, y dentro de ella, la presencia ya no era un susurro, era un fuego rugiente. «Te oí», dijo cuando estaba en la oscuridad. «Tú me dijiste que era una reina, eres mucho más que eso». «Clara Ara», dijo Elías con seriedad,
Tenemos que hablar sobre quién eres realmente. Pero primero, se acercó a la mesita y cogió un cuenco de caldo. Tienes que comer. Clara tomó el cuenco, pero le temblaba la mano. No por debilidad, sino por un exceso de fuerza que no sabía cómo controlar. El cuenco de cerámica se rompió entre sus manos. Vaya, dijo, con expresión horrorizada. Elías se rió entre dientes y le quitó los fragmentos. Más tarde trabajaremos en el control. Elías, dijo ella, mirándolo intensamente. ¿Por qué Marcus me odiaba? Si soy especial, ¿por qué me trataba como basura? El rostro de Elías se ensombreció, porque te tenía miedo y porque no sabía toda la verdad. Era un pornógrafo. ¿Un pornógrafo para quién? Eso es lo que vamos a averiguar. Elías se levantó, estirando sus músculos entumecidos. Mis espías están interrogando a los hombres que capturamos, pero hay algo que debes ver. Le ofreció la mano. ¿Puedes caminar? Clara balanceó las piernas fuera de la cama. Esperaba que su pierna rota se derrumbara, pero cuando se puso de pie, soportó su peso perfectamente. El yeso le quedaba apretado, demasiado apretado. Su pierna se había curado por completo. Arrancó el yeso con las manos desnudas como si fuera cartón. Elías levantó una ceja. Impresionante. ¿A dónde vamos? Preguntó Clara. A las mazmorras, respondió Alia con severidad, porque uno de los hombres que hemos capturado no es de la manada del río Plateado, y dice que conoce a tu madre. El corazón de Clara dio un vuelco. Mi madre está muerta. Eso es lo que le vamos a preguntar, dijo Elías, abriendo la puerta. Las mazmorras del palacio de obsidiana estaban excavadas directamente en la roca de la montaña. Hacía frío, había humedad y olía a óxido. Clara caminaba junto a Elías, con la mano entre las suyas. Todos los guardias por los que pasaban se inclinaban profundamente, más que ante Elías. Podían oler el poder que emanaba de ella. El color violeta de sus ojos los inquietaba. Se detuvieron frente a una celda de alta seguridad. Dentro, un hombre estaba encadenado a la pared. Era mayor, con el pelo gris y una cicatriz que le recorría la mejilla. No llevaba el uniforme de Silver River. Vestía una túnica negra con un extraño símbolo bordado en el pecho, una luna rota. Este es Silas, dijo Elias. Era el líder del equipo de asalto que intentó inyectarte. Silas levantó la vista. Cuando vio a Clara, abrió mucho los ojos y soltó una risa sibilante. La princesa perdida, Kikun, dijo Silas con voz ronca. Así que el veneno finalmente ha dejado de hacer efecto. Qué lástima. Pasamos 20 años manteniendo dormido al monstruo. Clara se acercó a los barrotes. No sentía miedo, solo una fría curiosidad. ¿Quién eres? ¿Y por qué querías matarme? ¿Matarte? Escupió Silas. No, niña, no queríamos matarte. La muerte es demasiado fácil. Queríamos mantenerte controlada. Eres un arma, Clara Callum. Si despiertas, el equilibrio de poder cambia. El Consejo de Ancianos no podía permitir eso. El Consejo, se tensó Elías. El Consejo Gobernante de los Hombres Lobo. Son neutrales. No hay nada neutral en el poder, Rey Elías. Silas se burló. Ordenaron el exterminio de los lobos celestes. Creyeron que los habían eliminado a todos. Pero entonces encontraron a un bebé escondido en una cesta cerca del río. Silas miró a Clara con odio. El padre de Marcus te acogió. Le pagaron generosamente para que te mantuviera fuertemente medicada, para tratarte como una esclava y quebrantar tu espíritu para que nunca ascendieras. Pero Marcus, el chico, era codicioso. No solo quería el dinero, quería casarte con su linaje para robar el poder. Cuando el veneno te dejó estéril, te desechó. ¡Qué tonto! Clara se sintió enferma. Toda su vida, el abuso, el abandono, la sensación de estar equivocada, todo era una conspiración financiada por el más alto gobierno de su especie. ¿Quién está al frente de esto?, exigió Clara con voz vibrante y tono autoritario. Silas se atragantó, obligado a responder por la magia de su voz. El anciano Thorne. El silencio en el calabozo era ensordecedor. Clara se volvió lentamente para mirar a Elías.
Elías parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su rostro se puso gris. «Thorn», susurró Clara. Elías agarró los barrotes de la celda con tanta fuerza que el metal crujió y se dobló. «Estás mintiendo», le espetó a Silas. «Pregúntale a tu tío». Silas se rió maniáticamente. «Pregúntale a Benjamin Thorn. Ocupa el puesto en el consejo que tu padre rechazó. Ayer firmó la orden para su ejecución». Elías soltó los barrotes y retrocedió, tambaleándose. «Mi tío Benjen va a venir aquí». «Ya lo sabes», susurró Silas. «El consejo se está reuniendo. Saben que ella está despierta. Vienen a evaluar la amenaza. Si fuera usted, Majestad, huiría». Elías se volvió hacia Clara. Por primera vez, el rey Alfa parecía aterrorizado. No por él mismo, sino por ella. «Benjen llega mañana para la fiesta de la victoria», dijo Elías con voz hueca. «Yo lo invité». «Entonces tenemos que irnos», dijo Clara. «No», dijo Elías, con los ojos endurecidos de nuevo. La conmoción fue sustituida por una determinación letal. «No huiremos. Este es mi reino y tú eres mi compañera». Tomó el rostro de Clara entre sus manos. «Mañana por la noche no solo celebraremos un banquete», dijo Elías. «Celebraremos una matanza». «Elías», advirtió Clara, «se trata del consejo. Si luchas contra ellos, te convertirás en enemigo de toda la especie. Todas las manadas del mundo nos darán caza». Elías se inclinó y la besó. Fue un beso feroz y desesperado que sabía a guerra. «Que nos den caza», dijo Elías contra sus labios. «Prefiero quemar el mundo antes que dejar que te vuelvan a tocar». El gran salón de baile del Palacio Obsidiano estaba decorado para una celebración, pero parecía un funeral. Las largas mesas estaban cubiertas con manteles de seda negra y plata, repletas de carnes asadas, frutas exóticas y vinos añejos. Las lámparas de araña se habían atenuado hasta emitir un brillo tenue e íntimo. Para los ojos desinformados, era un banquete de victoria, que celebraba la derrota del ataque de las manadas del río Plateado. Pero todos los presentes en la sala iban armados. Los Obsidian 5 permanecían en las sombras, con las manos descansando casualmente cerca de sus armas enfundadas. Elías se sentó a la cabecera de la mesa alta, con un aspecto majestuoso y aterrador en su traje de terciopelo negro, pero sus ojos no dejaban de mirar la silla vacía a su lado. Clara aún no había llegado. En el extremo opuesto de la mesa se sentaba el anciano Benjamin Thorn, tío de Elías, un hombre que parecía un abuelo bondadoso, con cabello blanco, ojos azules brillantes y una risa suave y jovial. Pero Elías ahora sabía la verdad. Observó cómo Benjen servía vino a los demás invitados, enviados del consejo, alfas clave de manadas aliadas e incluso a unos cuantos representantes aterrorizados de la manada derrotada de Marcus. «Una velada estupenda, sobrino», dijo Benjen, levantando su copa. «Aunque debo decir que la ausencia de tu nueva compañera es preocupante. ¿Acaso la pobre chica aún se está recuperando de su terrible experiencia?» Elías agarró el tallo de su copa. «Se está preparando, tío. Una reina debe tener el aspecto adecuado». Benjen soltó una risa seca y estridente. «¿Una reina? Sí, un sentimiento encantador, Elías. Pero seamos realistas. Es una omega rescatada, una mascota. No confundas la caridad con la realeza». Las puertas del salón de baile se abrieron. «No es una mascota». Una voz resonó. La sala se quedó en silencio. Clara se encontraba en el arco. Ya no era la chica magullada con harapos grises. Era una visión de venganza. Llevaba un vestido azul medianoche intenso, cuya tela brillaba como el cielo nocturno. Era escotado por la espalda, dejando al descubierto las cicatrices curadas de su pasado, que lucía como medallas de honor. Llevaba el pelo recogido, dejando al descubierto su cuello. Pero fueron sus ojos los que congelaron la sala. Brillaban con una tenue luminiscencia violeta. No caminaba. Se deslizaba. Al pasar junto a las mesas, los poderosos hombres de Alfa, que nunca se habían inclinado ante nadie más que ante Elías, se encontraron bajando instintivamente la cabeza. Sus lobos reconocieron a un depredador mucho más alto en la cadena alimenticia. Clara llegó a la cabecera de la mesa. No se sentó,
Se quedó de pie detrás de Elias y le puso una mano en el hombro. «Anciano Thorne», dijo Clara con una voz suave como la seda, pero dura como el acero. «Parece decepcionado de verme de pie». La sonrisa de Benjen vaciló durante una fracción de segundo. Se levantó y se abrochó la chaqueta. «Mi querida niña, qué tontería. Decepcionado. Estoy aliviado. Hemos oído rumores terribles sobre tu salud». «¿Rumores que tú has difundido?», preguntó Clara, inclinando la cabeza. La tensión en la sala se disparó. Los invitados dejaron de comer. «Le pido perdón». Benjen fingió defenderse. «Soy un consejero anciano. Protejo a los nuestros». «Tú proteges tu poder», intervino Elias, levantándose para unirse a Clara. «Hablamos con el tío de Silas». El rostro de Benjen se quedó en blanco. La máscara de abuelo bondadoso se deslizó, revelando al político frío y calculador que había debajo. «Silas es un pícaro y un mentiroso», dijo Benjen con desdén. «Todo lo que os ha contado es mentira». «Nos habló del veneno», dijo Clara, dando un paso hacia Benjen. «Nos habló del linaje Kaum. Nos dijo que ordenasteis el exterminio de mi familia hace 20 años porque temíais que un verdadero alfa real disolviera el consejo». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El nombre Caleum era un mito, una leyenda. «Absurdo», espetó Benjen. «Los Calum eran débiles. Se extinguieron». «Si eran débiles», dijo Clara, con la voz empezando a vibrar con poder. «Entonces, ¿por qué tiemblas?». Benjen miró sus manos. Estaban temblando. «Basta ya de esta farsa», siseó Benjen. Chasqueó los dedos. Al instante, 10 de los guardias del consejo, disfrazados de diplomáticos, desenfundaron sus armas. No apuntaron a Elias, sino a Clara. «Eres una amenaza para la estabilidad de nuestra especie», Benjen declaró con voz atronadora. «Por la presente declaro a Clara Mitchell una anomalía peligrosa. Debe ser ejecutada inmediatamente por la seguridad del reino». «Hacedlo», Benjen gritó a sus hombres. Los guardias dudaron. Miraron a Clara, miraron sus armas, pero no pudieron apretar el gatillo. «Os he dado una orden», rugió Benjen. «No pueden oírte», dijo Clara en voz baja. Cerró los ojos, respiró hondo y luego los abrió. La luz violeta de sus iris brilló, iluminando la tenue sala. «¡Soltad las armas!». La orden no solo impactó a los guardias, sino a todos los presentes. El sonido fue como una onda de choque física. Las ventanas del salón de baile se hicieron añicos. La fina porcelana explotó sobre las mesas. Todas las personas presentes en la sala, incluido Elias, sintieron el peso de la orden aplastándolos. Era absoluta. Era innegable. Los 10 guardias soltaron sus armas al instante. Cayeron de rodillas, con la cabeza inclinada hacia el suelo, gimiendo como cachorros disciplinados. Benjen fue el único que intentó resistirse. Se agarró a la mesa, con la nariz empezando a sangrar, mientras luchaba contra la orden. «Eres una abominación», jadeó Benjen. Clara recorrió la larga mesa. Caminó entre los cristales rotos y el vino derramado. Se detuvo justo delante de Benjen. «No soy una abominación», susurró Clara. «Soy el cielo». Colocó una mano en la frente de Benjen. «Arrodíllate». Las piernas de Benjen se doblaron. Cayó al suelo, gritando de rabia y dolor, obligado a someterse por un poder que había pasado toda su vida tratando de destruir. Elías observaba desde la cabecera de la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. Siempre había sabido que su compañera era especial. No se había dado cuenta de que se estaba enamorando de una diosa. Clara miró al anciano derrotado. No lo mató. No era necesario. «Llévenlo a las celdas», dijo Clara a los Obsidian 5, «y envíen un mensaje al consejo. Decidles que el Kaum ha regresado y que voy a auditar sus libros». El silencio que siguió al grito de Benjen Thorne fue profundo, pero ya no era el silencio del miedo. Era el silencio de un mundo que cambiaba sobre su eje. En los días que siguieron a la fiesta de la traición, el palacio de obsidiana se convirtió en el centro del mundo sobrenatural. La noticia se extendió más rápido que un incendio forestal en una sequía. La línea Kaum había regresado. Los lobos del cielo no se habían extinguido,
y la corrupción del consejo había sido puesta al descubierto por una chica que solo una semana antes era considerada una rechazada. Elías no durmió durante 48 horas. Pasó su tiempo en la sala de guerra atendiendo llamadas de ancianos aterrorizados que de repente estaban muy ansiosos por jubilarse y organizando la contención de los leales a Benjen. Pero mientras el rey se ocupaba de la política, la reina se ocupaba del alma de la manada. Clara caminaba por los pasillos del palacio, sin cojear, sin esconderse. Visitó a los guardias que habían sido obligados a arrodillarse por orden suya. Les habló no como una tirana, sino como una protectora, asegurándose de que entendieran que su poder era un escudo, no una espada. Una tarde, 3 días antes de la coronación, Elías la encontró en el tejado de la torre más alta, contemplando el valle cubierto de nieve. «Te estás escondiendo», dijo Elías, envolviéndola con su abrigo por detrás. Clara se inclinó hacia su calor, y la chispa del vínculo de pareja calmó el constante zumbido de energía en sus venas. «No me estoy escondiendo. ¿En qué estoy pensando?» «En Marcus», admitió en voz baja. Elías se tensó. Ayer lo capturaron cerca de la frontera sur. Intentaba huir a los territorios humanos. ¿Quieres que te lo traiga? Clara negó lentamente con la cabeza. «No, no necesito verlo. Me he dado cuenta de algo, Elías. Durante años pensé que mi vida era una tragedia porque él no me quería. Pero no era una tragedia. Era una sala de espera». Se giró entre sus brazos, con sus ojos violetas buscando los ámbar de él. «Si él no me hubiera rechazado, nunca habría huido. Nunca te habría conocido y nunca habría despertado». Elías le besó la frente, un toque tierno y prolongado. Le están despojando de su estatus de alfa. Vivirá el resto de sus días como un omega en un campo de trabajo. Nunca volverá a hacer daño a nadie. «Bien», susurró Clara. «Ahora, ¿vas a decirme por qué todo el valle huele a alce asado y flores importadas?» Elías sonrió, y el encanto juvenil volvió a su rostro cansado. «Porque, mi amor, mañana no solo coronaremos a una reina, coronaremos a una diosa». La mañana de la coronación amaneció brillante y deslumbrantemente blanca. La nieve había cesado, dejando las montañas relucientes como polvo de diamantes. El palacio de obsidiana estaba en plena ebullición. Habían llegado delegaciones de todas las manadas importantes del hemisferio norte. La enorme cantidad de poder concentrado en el valle era asombrosa. Miles de lobos esperando ver cómo el mito cobraba vida. En la suite real, Clara se miró ante un espejo de cuerpo entero. Su vestido era una obra maestra encargada por Elías. No era el negro tradicional de la manada Obsidian, ni el gris de su antigua vida. Era blanco, puro, inmaculado, de una seda blanca deslumbrante que fluía como el agua. El corpiño estaba blindado con delicadas filigranas plateadas que parecían escarcha trepando por su piel. Era un vestido hecho para una novia guerrera. «Estás preciosa», dijo Julian, el cebo, de pie en la puerta con una caja de terciopelo en la mano. Se atragantó, incapaz de terminar la frase. «Como si no estuviera cubierta de barro», bromeó Clara, dándose la vuelta. «Como si pudieras ordenarle al sol que se pusiera y él te obedeciera». Julian dijo con seriedad. Se acercó y abrió la caja. Dentro estaba la corona. No era una monstruosidad dorada y pesada. Era una diadema de acero de Damasco, forjada por el propio tío de Elías, el herrero, entrelazada con piedras lunares brillantes en bruto. Era sencilla, antigua y terriblemente hermosa. «Elías quería ponértela él mismo», dijo Julian, «pero la tradición dicta que lo haga la suma sacerdotisa». «No me importa la tradición». Una voz grave gruñó desde el pasillo. Elías entró en la habitación. Llevaba su traje militar ceremonial, negro sobre negro, con el escudo de obsidiana bordado en hilo de plata sobre el corazón. Parecía peligroso, regio y absolutamente impresionante. Sacó la corona de la caja. Julian se inclinó y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta. Elías se acercó a Clara. No dijo ni una palabra. Sus ojos recorrieron cada centímetro de su rostro, memorizándola. Extendió la mano y trazó la tenue cicatriz blanca en su frente.
el último vestigio de la noche en que se conocieron. ¿Tienes miedo?, preguntó Elías en voz baja. Aterrorizada, admitió Clara. Hay 5,000 lobos ahí fuera, Elías. Esperan a un salvador. ¿Y si solo soy Clara? Clara es todo lo que siempre he querido, dijo Elías con firmeza. El mundo puede quedarse con la reina, pero yo me quedo con la mujer. Levantó la corona y se la colocó suavemente en la cabeza. Cuando el metal tocó su piel, una onda de energía recorrió la habitación, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. No era una orden, era un saludo. La corona zumbó, reconociendo la sangre de los Kylum. Perfecto, susurró Elias. El camino hasta el balcón fue como caminar en un sueño. Al salir al gélido aire de la montaña, lo primero que les impactó fue el ruido. Un rugido que no provenía de voces humanas, sino de miles de lobos aullando al unísono. Era un sonido que vibraba en el pecho, un canto primitivo de bienvenida. Debajo de ellos, el valle era un mar de gente. Las banderas de docenas de manadas ondeaban al viento. Elías llevó a Clara hasta el borde de la barandilla de piedra. Levantó la mano y los aullidos cesaron al instante. El silencio que siguió fue absoluto. Hermanos, hermanas, la voz de Elías se amplificó por la acústica del valle, retumbando como un trueno. Durante 100 años hemos estado gobernados por las sombras. Nos han liderado aquellos que temían nuestra verdadera naturaleza. Se volvió hacia Clara y le tomó la mano. Pero la larga noche ha terminado, declaró Elías. El cielo ha vuelto para guiar la tierra. Se arrodilló, la onda expansiva recorrió la multitud. Un rey alfa nunca se arrodilla. Iba en contra de todos los instintos de su biología. Pero Elias Thorne, el alfa más temido del norte, se arrodilló ante su compañera sin vacilar, sin vergüenza, solo con absoluta devoción. Juro mi vida. Elias juró con voz ronca por la emoción. Juro mi manada. Juro mi sangre a Clara Thorne, la gran reina, la alfa de las alfas. Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. Le apretó la mano y lo ayudó a levantarse para que se colocara a su lado. Acepto tu juramento, Elias, dijo. Su voz no era fuerte, pero la impregnó con una fracción de su poder, de modo que llegó hasta los confines de la multitud sin necesidad de micrófono. Pero yo no gobierno sola. El cielo necesita la tierra para anclarse. Se volvió hacia la multitud, con sus ojos violetas brillando, visibles incluso desde el suelo. No estoy aquí para conquistaros, gritó Clara. Estoy aquí para romper vuestras cadenas. A partir de hoy, ningún lobo es inútil, ningún omega es un esclavo. Somos un solo pueblo bajo una sola luna. La multitud estalló. Era un pandemonium. Los lobos se transformaban con emoción, aullando y abrazándose. La alegría era palpable. Clara sintió el peso de la corona, pero por primera vez no le pareció pesada. Le parecía adecuada. Mientras la celebración continuaba abajo, Elías llevó a Clara de vuelta a las sombras del arco del balcón, lejos de las miradas indiscretas del mundo. «Lo has hecho bien», le susurró, rozándole la oreja con los labios. «Tuve un buen maestro», respondió ella, girándose para rodearle el cuello con los brazos. «Entonces», sonrió Elías, colocando las manos en su cintura. «Ahora que eres la gobernante suprema de todos los hombres lobo, ¿cuál será tu primer decreto oficial?» Clara fingió pensarlo. Miró el banquete, la política, las miles de personas que esperaban para estrecharle la mano. Luego miró a su compañero, el hombre que la había sacado de la nieve, que había quemado el mundo por ella, que la amaba cuando ella no era nada. «Mi primer decreto», susurró Clara, atrayéndolo hacia ella para besarlo, «es que el rey lleve a la reina a su dormitorio inmediatamente». Elías soltó una risa oscura y alegre. La levantó en brazos al estilo nupcial, tal y como había hecho aquella primera noche en el salón embarrado. Pero esta vez no llevaba a una víctima, llevaba su mundo. «Como órdenes, mi reina». Elías gruñó. La llevó dentro, dejando atrás el invierno, entrando en un futuro que por fin era maravillosamente suyo. Y corte. Vaya. Esa escena final con Elías arrodillado. «Yo no estoy llorando, tú estás llorando». Es un momento muy poderoso ver al gran alfa malo someterse a su compañera por puro amor, no por debilidad.
Con esto concluye la historia de la carga del rey. Desde una omega rechazada en la nieve hasta la gran reina de todos los lobos, el viaje de Clara ha sido increíble. Quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Marcus se libró demasiado fácil viviendo como omega? ¿O perder su estatus es un destino peor que la muerte para un alfa como él? Contámelo en los comentarios. Si os ha gustado esta historia larga, por favor, dadle al botón de me gusta. Ayuda mucho al algoritmo a mostrar este video a más gente. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos y activad la campana. Estoy trabajando en una nueva serie sobre un dragón protector y una bibliotecaria humana que va a ser muy intensa. Muchas gracias por ver el video y por apoyar el canal. Hasta la próxima. Seguid aullando.